Un hombre entra en una cafetería y ve a su exesposa, Sarah, trabajando allí. Ella está con un bebé que se le parece extraordinariamente. Él se sorprende y se queda paralizado. Mira la historia completa para saber más. Antes de empezar, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios a continuación, y no olvides darle al botón de me gusta para apoyar el canal. Ahora siéntate, relájate y deja que la historia comience. La suave brisa otoñal susurraba por las calles de Portland, haciendo bailar hojas carmesí y doradas por la acera. Llevaba retraso para una reunión con un cliente potencial, algo que rara vez le sucedía al normalmente meticuloso consultor de negocios. A sus 35 años, Luke había construido una reputación de precisión y fiabilidad que le había valido una impresionante lista de clientes y la oficina en esquina de Meridian Consulting. Sin embargo, hoy, el comportamiento normalmente sereno de Luke estaba ligeramente desaliñado al darse cuenta de que su cafetería habitual estaba cerrada por reformas. Con 20 minutos antes de su reunión y una necesidad desesperada de cafeína para sacudirse los restos de su noche preparando diapositivas, Luke vio una cafetería de aspecto acogedor al otro lado de la calle, The Morning Brew. Sus cálidas luces amarillas invitaban contra el cielo gris de octubre. Sin dudarlo, cruzó la calle aprovechando un hueco en el tráfico y abrió la puerta. El aroma acogedor de granos de café recién molidos y productos horneados lo envolvió inmediatamente. La cafetería estaba concurrida pero no abarrotada, con un suave murmullo de conversación que creaba ese perfecto ruido de fondo que Luke a menudo buscaba cuando trabajaba fuera de su oficina. Se unió a la corta fila en el mostrador, desplazándose distraídamente por los correos electrónicos en su teléfono mientras repasaba mentalmente los puntos clave de su próxima presentación. No fue hasta que fue el segundo en la fila que Luke levantó la vista hacia la pizarra del menú. Al bajar la mirada hacia la barista que atendía a los clientes, el perfil familiar hizo que su corazón se le acelerara dolorosamente en el pecho. Allí, con un delantal verde y una pequeña placa con el nombre de Sarah, estaba su exesposa. Su cabello castaño estaba recogido en una sencilla coleta en lugar de los elaborados peinados que había preferido durante su matrimonio, y tenía nuevas pecas esparcidas por la nariz, evidencia del tiempo que había pasado al sol que él no había presenciado. Luke se congeló, sus pulmones olvidando de repente cómo respirar mientras su mente repasaba las opciones, irse inmediatamente, fingir que no la había visto, o enfrentarse de frente a esta inesperada colisión del pasado y el presente. Antes de que pudiera decidir, Sarah se giró ligeramente para coger un vaso para llevar, y su perfil confirmó lo que su aturdida mente estaba luchando por procesar. Era definitivamente ella, la misma cara en forma de corazón, la misma ligera hoyuela en su mejilla izquierda cuando sonreía al cliente al que estaba atendiendo. Luke estaba tan concentrado en la impactante visión de su exesposa, que había sido ejecutiva de marketing cuando estaban casados, sirviendo café, que casi se perdió un detalle aún más sorprendente en la esquina de la cafetería. Se había colocado una cuna en lo que parecía ser un pequeño rincón familiar, donde un niño pequeño de aproximadamente 18 meses estaba agarrando el borde, balbuceando felizmente mientras una mujer mayor, presumiblemente otra empleada de la cafetería, lo vigilaba mientras limpiaba las mesas cercanas. El niño tenía un mechón de cabello oscuro que se erguía ligeramente en la parte delantera, exactamente como el de Luke cuando necesitaba un corte de pelo. Pero fue cuando el niño se giró, soltando una risita encantada ante algo que dijo la mujer mayor, cuando Luke sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El niño tenía los ojos de Luke. No solo el inusual tono verde que Luke había heredado de su propio padre, sino la misma forma ligeramente almendrada, las mismas largas pestañas que habían sido fuente de bromas de buen humor durante su infancia. Era como mirar sus propias fotos de bebé, que su madre todavía conservaba en un lugar destacado en su sala de estar a pesar de las protestas a medias de Luke cada vez que la visitaba. La comprensión lo golpeó como un golpe físico, dejándolo mareado e inestable. Este niño, este hermoso y feliz niño pequeño, se parecía exactamente a él, y estaba aquí en la misma cafetería donde su exesposa aparentemente ahora trabajaba. Señor, disculpe, señor, la voz del cliente detrás de él rompió el aturdido trance de Luke. ¿La fila avanza? Luke murmuró una disculpa y dio un paso adelante, encontrándose de repente directamente frente a Sarah, que miraba hacia abajo el registro. Ella lo saludó con un claro bienvenido a The Morning Brew. ¿Qué puedo ofrecerle hoy? Cuando levantó la vista, la transformación fue inmediata y chocante. Su sonrisa profesional se congeló, luego se derrumbó por completo mientras el color se drenaba de su rostro.
El bolígrafo que había estado sosteniendo cayó al mostrador mientras su mano se aflojaba conmocionada. Durante un momento insoportable, simplemente se miraron el uno al otro. Los 3 años desde su último adiós se extendían entre ellos como un abismo insalvable lleno de palabras no dichas y preguntas sin respuesta. Luke logró finalmente decir, su voz apenas audible por encima del silbido de la máquina de espresso. ¿Qué haces? ¿Cómo? Incapaz de completar una frase coherente, Sarah miró nerviosamente hacia la cuna, confirmando las sospechas de Luke con su expresión de pánico. Solo necesitaba café, dijo Luke, intentando sonar casual pero acercándose más a un estado de shock. Mi lugar habitual está cerrado. Intentó parecer normal, intentando desesperadamente esconderse detrás de la pizarra del menú como si su superficie laminada pudiera de alguna manera protegerlo del terremoto de emociones que amenazaban con derribarlo. En su estado de nerviosismo, Luke dio un paso atrás, chocando con un cliente que llevaba su bebida a una mesa. El líquido caliente salpicó sus zapatos, creando una escena incómoda que atrajo la atención de todos los que estaban cerca, incluida la mujer mayor que vigilaba al niño pequeño, que ahora miraba a Sarah y a Luke con una comprensión creciente. Lo siento mucho. Oye, déjame ayudarte con eso, tartamudeó Luke, agarrando servilletas del dispensador y sacando accidentalmente toda la pila, que se esparció por el suelo como confeti de gran tamaño. El cliente, afortunadamente de buen carácter, se rió y desestimó sus continuas disculpas, pero el daño estaba hecho. La personalidad digna y organizada de Luke se había derrumbado ante este encuentro inesperado, dejándolo sentir expuesto y vulnerable de una manera que no había experimentado desde el día en que Sarah le pidió el divorcio. Tal vez deberías sentarte, sugirió Sarah en voz baja, señalando una mesa vacía cercana. Nancy puede cubrir el registro por unos minutos. La mujer mayor, Nancy, aparentemente ya se dirigía hacia ellos, su mirada conocedora dejaba claro que entendía que algo significativo estaba sucediendo. Te traeré un café, añadió Sarah, sin mirar a los ojos de Luke. ¿Sigues tomándolo negro con un azúcar? El hecho de que recordara un detalle tan pequeño después de 3 años separados hizo que algo se retorciera dolorosamente en el pecho de Luke. Él asintió en silencio y se retiró a la mesa indicada, eligiendo un asiento que le diera una vista clara de Sarah y del niño pequeño, que ahora estaba sentado y jugando con bloques de plástico de colores. La mente de Luke se aceleró con cálculos. Si ese era su hijo, el momento coincidiría con sus últimos meses juntos, cuando su matrimonio ya había comenzado a deshilacharse, pero todavía compartían una casa, todavía ocasionalmente compartían una cama durante esas noches agridulces cuando la conexión física acortaba la creciente distancia emocional entre ellos. ¿Pero por qué no se lo había dicho? ¿Cómo pudo ocultar algo tan monumentalmente importante? Las preguntas se multiplicaron, abrumando sus pensamientos hasta que Sarah apareció en su mesa, dejando una taza humeante antes de sentarse frente a él. Su nombre es Noah, dijo simplemente, respondiendo a la pregunta no formulada que pendía entre ellos. Tiene 16 meses. Sus dedos trazaron nerviosamente el borde de la mesa mientras se armaba de valor para continuar. Y sí, Luke, es tuyo. La confirmación, aunque esperada, golpeó a Luke con la fuerza de un golpe físico. Tenía un hijo, un niño que había estado vivo durante 16 meses mientras Luke permanecía completamente ajeno a su existencia. La traición fue profunda, haciéndole difícil respirar momentáneamente. Mientras la ira y el dolor luchaban con la inesperada oleada de anhelo que sentía al mirar al niño pequeño, a Noah, que estaba apilando bloques con entusiasmo solo para derribarlos con risitas de deleite, preguntó, ¿cómo pudiste no decírmelo? ¿Qué te dio el derecho de ocultarme esto, Sarah? ¿De mantener a mi propio hijo en secreto? Sarah se encogió ante su tono, pero lo miró fijamente, un indicio de la determinación que una vez lo había atraído hacia ella brillando en sus ojos. Intenté decírtelo, Luke. Cuando descubrí que estaba embarazada, tú ya habías aceptado ese puesto en Singapur. Estabas al otro lado del mundo, construyendo tu carrera, como siempre quisiste. Luke la miró con incredulidad, los recuerdos de esos turbulentos últimos meses regresando. Su matrimonio se había derrumbado bajo el peso de prioridades contradictorias, su ambición impulsora de avanzar en su carrera, su deseo de formar una familia y echar raíces. El trabajo en Singapur había sido el punto de ruptura, una asignación de 6 meses que Luke había visto como el trampolín para todo lo que habían planeado juntos, pero que Sarah había visto como una prueba más de que su carrera siempre sería lo primero. Te llamé, continuó,
bajando la voz para asegurar que los clientes cercanos no pudieran escuchar. 3 veces, en realidad. La primera vez, tu asistente dijo que estabas en reuniones todo el día. La segunda vez, estabas en Hong Kong para una conferencia. La tercera vez que contestaste, pero estabas tan emocionado por alguna cuenta grande que habías conseguido, hablando de extender tu estadía por otros 6 meses. Y simplemente, no pude hacerlo, Luke. No pude hablarte de un bebé por teléfono cuando claramente estabas prosperando sin nosotros. La acusación en sus palabras le dolió, pero Luke no pudo negar el germen de verdad que contenían. Se había lanzado a la asignación de Singapur, usando el trabajo como escudo contra el dolor de su separación. Podrías haberlo intentado más, dijo, las palabras más agudas de lo que pretendía. Un correo electrónico, un mensaje de texto, algo. Sara, esto no es como olvidarse de mencionar que conseguiste un nuevo trabajo o que te mudaste de apartamento. Este es nuestro hijo. Como si sintiera que lo estaban hablando, Noah levantó la vista en ese momento e hizo contacto visual directo con Luke. Luego, con la amabilidad sin filtros de un niño pequeño, sonrió y saludó con entusiasmo en dirección a Luke. El simple gesto atravesó la ira de Luke como nada más podría haberlo hecho, dejándolo momentáneamente sin habla. Levantó la mano y devolvió el saludo, una respuesta automática que se sintió a la vez extraña y completamente natural. Sara observó este intercambio, su expresión suavizándose ligeramente. Es amigable con todos, dijo, aunque el comentario parecía estar diseñado para preparar a Luke para la decepción en lugar de descartar realmente la conexión. Mi turno termina a las 3, agregó después de un momento. Si quieres, si estás libre, podríamos hablar más entonces. Hay un parque cerca donde a Noah le gusta jugar. La invitación era tentativa, cargada con el peso de su complicada historia, pero Luke no dudó. Liberaré mi agenda, dijo con firmeza, ya buscando su teléfono para reprogramar sus reuniones de la tarde. Algunas cosas, se dio cuenta con repentina claridad, son mucho más importantes que el trabajo. Las siguientes horas pasaron en un borrón para Luke. Hizo los movimientos de su reunión matutina, logrando de alguna manera presentar sus hallazgos sobre la eficiencia operativa con una coherencia que desmentía el caos en su mente. Su cliente parecía complacido, sin darse cuenta de que detrás del comportamiento profesional de Luke se desataba una tormenta de emociones, ira, confusión, dolor, pero también una inesperada y abrumadora sensación de anhelo por el niño que acababa de descubrir. Se encontró revisando la hora obsesivamente, contando los minutos hasta las 3. A las 2:30, incapaz de concentrarse en nada relacionado con el trabajo, Luke salió de su oficina y regresó a la cafetería, eligiendo una mesa al aire libre donde podía ver a través de la ventana pero no sería inmediatamente perceptible para Sara. Observó cómo trabajaba eficientemente, tomando pedidos y charlando fácilmente con los clientes, revisando ocasionalmente a Noah, que se había quedado dormido en su cuna. Había una nueva confianza en sus movimientos que no había estado allí durante su matrimonio. O quizás sí la había habido, y él había estado demasiado absorto en sus propias ambiciones para notarlo. El pensamiento era incómodo, obligando a Luke a confrontar aspectos de su relación fallida que había evitado cuidadosamente examinar demasiado de cerca en los años transcurridos desde su divorcio. Cuando Sara salió de la cafetería a las 3 en punto, se había quitado el delantal de trabajo y se había puesto unos pantalones vaqueros y un sencillo jersey azul que hacía resaltar la calidez de sus ojos marrones. Noah estaba envuelto en una chaqueta roja que lo hacía parecer adorablemente como un pequeño bombero, sujeto con seguridad en un cochecito con un dinosaurio de peluche agarrado en sus pequeñas manos. Luke se puso de pie cuando se acercaron, de repente inseguro del protocolo para esta situación sin precedentes. ¿Debía estrechar la mano de Sara? ¿Abrazarla? ¿Simplemente asentir en señal de saludo? Al final, ella tomó la decisión por él, ofreciendo una pequeña y tentativa sonrisa mientras decía, el parque está a pocas cuadras por aquí, si estás listo. Caminaron en silencio incómodo durante el primer minuto, los únicos sonidos provenían de los ocasionales balbuceos felices de Noah y las ruedas del cochecito en la acera. Finalmente, Luke se aclaró la garganta y preguntó, entonces, ¿The Morning Brew, eso es diferente del marketing? Fue una observación neutral, más segura que las preguntas más apremiantes sobre su hijo. Sara asintió, pareciendo agradecida por el tema mundano. Mi amiga Nancy, ¿la viste hoy? Ella lo posee. Después del divorcio y luego del bebé, bueno, el horario corporativo no es exactamente compatible con la maternidad soltera.
Nancy me ofreció flexibilidad y una manera de llevar a Noah conmigo al trabajo. La mención de la maternidad soltera envió otra punzada al pecho de Luke, un papel que ella se había visto obligada a asumir sola porque él no había sabido de su propio hijo. Es temporal, continuó Sarah, malinterpretando su silencio como un juicio. Hago trabajo de marketing independiente por las noches después de que Noah se duerme. Construyendo mi base de clientes lentamente. Nancy ha sido un salvavidas, honestamente. El afecto genuino en la voz de Sarah cuando hablaba de su amiga hizo que Luke se diera cuenta de lo poco que sabía sobre su vida ahora, los sistemas de apoyo que había construido, los desafíos que había enfrentado mientras criaba a su hijo sola. Llegaron al parque, un espacio pequeño pero bien mantenido con un parque infantil que estaba concurrido pero no abarrotado de niños después de la escuela. Sarah desabrochó a Noah del cochecito, e inmediatamente se retorció para que lo bajaran, ansioso por unirse a los otros niños. ¿Ya camina?, preguntó Luke, incapaz de ocultar su asombro al ver a Noah caminar con confianza hacia el arenero. Desde los 10 meses, respondió Sarah, una sonrisa orgullosa iluminando su rostro. El pediatra dice que está adelantado para su edad. Ya tiene unas 20 palabras también. El orgullo en su voz era inconfundible, la alegría de una madre por los logros de su hijo. Y Luke sintió una punzada aguda de arrepentimiento por todos los hitos que se había perdido, la primera sonrisa, la primera palabra, los primeros pasos. Se instalaron en un banco con una vista clara de Noah, que estaba llenando felizmente un cubo con arena, mirando ocasionalmente para asegurarse de que su madre todavía lo estaba mirando. Se parece exactamente a ti, dijo Sarah en voz baja, siguiendo la mirada de Luke. Tengo el correo electrónico de tu madre. Le he enviado fotos todos los meses desde que nació. Esta nueva revelación golpeó duramente a Luke. ¿Mi madre lo sabe? ¿Ella ha visto fotos? El dolor en su voz ya no estaba disimulado. Sarah se volvió para enfrentarlo directamente, su expresión una mezcla compleja de culpa y desafío. Ella se comunicó conmigo, en realidad, unos 4 meses después de que Noah naciera. Al parecer, una de nuestras viejas vecinas se cruzó conmigo en la tienda de comestibles y vio al bebé. La noticia llegó a tu madre. Hizo una pausa, pareciendo considerar cuidadosamente sus siguientes palabras. Al principio estaba enojada, furiosa, en realidad. Apareció en mi apartamento sin previo aviso, exigiendo saber por qué le había ocultado a su nieto, a ti. Pero una vez que le expliqué cómo había intentado contactarte, lo involucrado que estabas en tu nueva vida en el extranjero. Sarah se encogió de hombros, dejando el resto sin decir. Llegamos a un entendimiento. Ella recibe fotos y videollamadas ocasionales con Noah. Ella ha respetado mi petición de no decírtelo, aunque sé que ha sido difícil para ella. El conocimiento de que incluso su propia madre había sido cómplice en mantener este secreto envió una nueva ola de traición que inundó a Luke. Tendría una conversación muy directa con ella más tarde. Sé que estás enojado, dijo Sarah, leyendo correctamente su expresión. Tienes todo el derecho de estarlo. Pero, Luke, necesitas entender algo. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya estábamos divorciados. Estabas construyendo tu nueva vida, y yo estaba tratando de averiguar la mía. Decírtelo se sintió como reabrir una herida que finalmente comenzaba a sanar. Su honestidad fue a la vez refrescante y dolorosa, obligando a Luke a recordar los bordes ásperos y desgarrados de su separación. No estábamos en un buen lugar, continuó, y, egoístamente, tenía miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Luke, su voz ahora más suave. Sarah miró hacia otro lado, observando a Noah jugar mientras respondía, miedo de que no quisieras tener nada que ver con nosotros, lo que dolería, o de que quisieras participar, pero en tus términos, visitas programadas y vacaciones compartidas y acuerdos de custodia obligatorios por la corte. No estaba preparada para ninguna de las opciones. Mientras una parte de Luke quería discutir, defenderse de sus suposiciones, otra parte reconoció la legitimidad de sus miedos. Su ruptura había sido amarga hacia el final, con palabras duras intercambiadas que ninguno de los dos realmente quería decir pero que no podían retractar. Habría vuelto a casa, dijo finalmente, las palabras cargadas de convicción. Si hubiera sabido de él, habría vuelto inmediatamente. Sarah asintió lentamente. Tal vez. Pero habría sido por él o por nosotros. ¿Y te habrías resentido de renunciar a la carrera por la que tanto habías trabajado?
Estas eran preguntas incómodas sin respuestas fáciles. Antes de que Luke pudiera responder, un chillido de deleite atrajo su atención de vuelta al arenero, donde Noah había llenado con éxito su cubo y ahora intentaba volcarlo para hacer un castillo de arena. Instintivamente, tanto Luke como Sarah se movieron hacia él, arrodillándose en lados opuestos para ayudar. Así, amigo, dijo Luke suavemente, colocando sus manos mucho más grandes sobre las diminutas manos de Noah para mostrarle cómo voltear el cubo. Cuando lo levantaron para revelar una torre de arena perfecta, el rostro de Noah se iluminó con una alegría tan pura que Luke sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él, un amor protector y feroz que nunca antes había experimentado, asombroso en su inmediatez y profundidad. El resto de la tarde se desarrolló con una cualidad surrealista cuando Luke se encontró atraído por el mundo de placeres simples y descubrimientos constantes de Noah. Se mudaron del arenero a los columpios, donde las risitas contagiosas de Noah con cada suave empujón apretaron el pecho de Luke con emoción. Observaron una fila de hormigas que llevaban migas, Noah señalando y exclamando bicho, con tanto entusiasmo que varios padres cercanos sonrieron indulgentes. Persiguieron burbujas que Sarah sopló de una pequeña botella que sacó de su bolso, la coordinación de Noah impresionante mientras intentaba atrapar las esferas iridiscentes que flotaban en la brisa. A través de todo esto, Luke observó a su hijo con asombro y a Sarah con creciente aprecio por la madre en la que se había convertido, paciente, atenta, completamente presente de una manera que lo hizo dolorosamente consciente de la frecuencia con la que había estado físicamente presente pero mentalmente en otra parte durante su matrimonio. Cuando Noah comenzó a frotarse los ojos y se puso quisquilloso, Sarah anunció que era hora de su merienda de la tarde. Se instalaron en una mesa de picnic donde sacó rodajas de manzana y pequeños cubos de queso de una bolsa aislada. ¿Juguetón? ¿Quieres intentar alimentarlo?, ofreció, extendiendo un recipiente de plástico. Advierto que está en una fase en la que le gusta compartir. Pero su definición de compartir a veces significa meterte comida en la boca aunque no estés listo. Luke aceptó el recipiente con más nerviosismo del que había sentido antes de importantes presentaciones de negocios. Noah lo miró con curiosidad. Desde su lugar en el regazo de Sarah, esos familiares ojos verdes, sus ojos, lo miraron con inocente interés. Hola, Noah, dijo Luke suavemente, ofreciendo una rodaja de manzana. ¿Tienes hambre, amigo? Para su sorpresa y deleite, Noah tomó el alimento ofrecido con un agarre entusiasta antes de metérselo en la boca. Un momento después, fiel a la advertencia de Sarah, Noah tomó otra rodaja del recipiente y la levantó hacia la cara de Luke con clara expectativa. «Quiere que te lo comas», tradujo Sarah innecesariamente, con diversión en sus ojos. Luke obedientemente abrió la boca, permitiendo que su hijo lo alimentara con toda la coordinación que uno podría esperar de un niño de 16 meses, es decir, la rodaja de manzana golpeó en parte su boca y en parte su mejilla. Luke hizo un sonido exagerado de mmm que hizo que Noah estallara en risas de deleite, un sonido puro como de campana que Luke inmediatamente quiso volver a escuchar una y otra vez. Alentado, Luke intentó corresponder al entretenimiento. Cogió 3 rodajas de manzana e intentó hacer malabares con ellas, una habilidad que había dominado brevemente en la universidad para impresionar a los hermanos de la fraternidad. Su actuación oxidada envió la fruta volando, una rodaja cayó perfectamente en el estanque cercano, atrayendo a una pequeña bandada de pájaros graznando. Este aparente truco de magia, haciendo desaparecer la comida y convocando patos, hizo que Noah se riera a carcajadas, rebotando con entusiasmo en el regazo de Sarah. «Hazlo de nuevo». «Hazlo de nuevo», exigió, las primeras palabras directas que le había dicho a Luke. Sarah observó esta interacción con una expresión complicada, alegría por la felicidad de su hijo mezclada con algo agridulce al presenciar lo que podría haber sido su realidad todo el tiempo. «Le gustas», dijo suavemente cuando la atención de Noah había sido capturada momentáneamente por los patos que ahora se reunían cerca del borde del estanque. «No suele estar tan cómodo con los extraños». La palabra extraños pendía dolorosamente entre ellos. Luke nunca debió haber sido un extraño para su propio hijo. Sarah, comenzó, necesitando abordar el elefante que los había seguido toda la tarde, necesitamos hablar sobre hacia dónde vamos desde aquí, sobre Noah, sobre, arreglos. Vio que ella se tensaba ligeramente, la defensividad regresaba a su postura. No voy a llevarte a la corte ni a hacer demandas, aclaró rápidamente. Pero él también es mi hijo. Quiero ser parte de su vida, una parte real, no solo visitas de fin de semana o fotos de vacaciones. Noah eligió ese momento para inclinarse y agarrar la nariz de Luke,
un gesto espontáneo de familiaridad que pareció subrayar su punto. Sara quitó suavemente la mano de Noah, pero asintió. Lo sé, y tienes razón. Él merece tener a su padre en su vida. Tal vez podríamos continuar esta conversación durante la cena en algún lugar donde podamos hablar realmente después de que él esté en la cama. La invitación sorprendió a Luke, pero él asintió inmediatamente. Me gustaría eso. ¿A tu casa? Sara dudó brevemente antes de aceptar. ¿7:30? Puedo acostarlo a las 7. No es nada lujoso. Estoy en un pequeño apartamento sobre la cafetería. En realidad, Nancy me lo alquila a un precio reducido. Esta nueva información se añadió a la creciente comprensión de Luke sobre la vida de Sara. Tan diferente del lujoso condominio que habían compartido durante su matrimonio, con sus vistas panorámicas y muebles de diseño. Llevaré la cena, ofreció. ¿Te sigue gustando ese lugar tailandés de Maple? Sara sonrió, una expresión genuina que le llegó a los ojos por primera vez ese día. ¿Te acuerdas? No era una pregunta, pero Luke respondió de todos modos. Recuerdo muchas cosas, más de las que me había permitido reconocer en los años transcurridos desde nuestra separación. La forma en que se metía el pelo detrás de la oreja cuando estaba pensando, como siempre leía la última página de un libro primero, un hábito que lo había vuelto loco, el tono específico de su risa cuando algo la tomaba genuinamente por sorpresa. El dolor familiar de estos recuerdos se unió ahora a un nuevo dolor, la comprensión de cuánto más se había perdido por no estar presente en este capítulo de su vida, en el capítulo más temprano de la vida de su hijo. El apartamento sobre la cafetería era exactamente como Sara lo había descrito, pequeño, pero acogedor, con los muebles heterogéneos y las soluciones creativas de almacenamiento de alguien que saca el máximo provecho de un espacio limitado. Los juguetes estaban cuidadosamente guardados en cajas coloridas, y las fotos de Noah adornaban las paredes, documentando su crecimiento desde recién nacido hasta niño pequeño. Luke notó, con un dolor punzante, que en muchas de las fotos más recientes, Noah llevaba ropa con personajes de aventuras de dinosaurios, un programa infantil que el mismo Luke había amado de niño. Más evidencia de la conexión genética que podía ver tan claramente en los rasgos de su hijo. Sara salió de un pasillo que presumiblemente conducía a los dormitorios, cerrando suavemente una puerta detrás de ella. Se quedó dormido fácilmente, dijo, manteniendo la voz baja. Toda esa emoción en el parque lo agotó. Señaló la pequeña mesa del comedor donde Luke ya había desembalado los recipientes de comida tailandesa. Gracias por traer la cena. Huele increíble. No recuerdo la última vez que comí. El comentario era casual, pero destacaba otra diferencia en sus vidas actuales. Mientras que Luke todavía se daba el gusto regularmente de comida para llevar de los mejores restaurantes de la ciudad, Sara claramente vivía con un presupuesto mucho más ajustado, uno que probablemente no incluía lujos culinarios frecuentes. Comieron en un silencio relativo al principio, los sabores familiares proporcionando un extraño telón de fondo a esta situación desconocida. Finalmente, Luke dejó su tenedor y formuló la pregunta que lo había estado quemando todo el día. ¿Por qué la cafetería, Sara? Tenías una brillante carrera en marketing. Estabas en camino de ser directora antes de... Se interrumpió, sin querer decir antes de que nos separáramos tan directamente. Sara suspiró, empujando la comida alrededor de su plato. Antes de que la vida sucediera, terminó por él. La cafetería no fue mi primera opción, obviamente, pero cuando descubrí que estaba embarazada, estaba entre trabajos. ¿Recuerdas que acababa de dejar Mitchell & Associates por culpa de ese vicepresidente tóxico? Luke asintió. Recordaba su última gran pelea antes de Singapur, que se había centrado en si debería haber renunciado sin tener otro puesto asegurado. Estar visiblemente embarazada mientras se busca trabajo no es exactamente ventajoso, continuó. Y luego, una vez que Noah llegó. Bueno, el cuidado de niños cuesta más de lo que pagan la mayoría de los puestos de marketing de nivel inicial. Nancy me ofreció horarios flexibles, el apartamento de arriba y la posibilidad de mantener a Noah conmigo. Fue un salvavidas cuando realmente lo necesitaba. La forma objetiva en que describió estos desafíos prácticos hizo que Luke se diera cuenta de lo protegido que había estado de las realidades que ella había enfrentado, no por diseño suyo, sino por su ausencia y el cómodo colchón financiero que le proporcionaba su carrera. Te habría ayudado, dijo en voz baja, al menos financieramente, si lo hubiera sabido. Sara asintió,
reconociendo la verdad de esto. Sé que lo habrías hecho. En parte por eso no te lo dije. Honestamente, tenía miedo de volverme dependiente, de que Noah se convirtiera en una transacción entre nosotros. Levantó la vista, encontrando su mirada directamente. Quería demostrarme a mí misma, quizás más que a nadie, que podía hacer esto por mi cuenta, que no era un fracaso porque nuestro matrimonio terminó, porque mi carrera dio un giro, orgullo, supongo. La honestidad en su confesión fue desarmadora. Luke podía reconocer la misma independencia decidida que lo había atraído a ella años atrás cuando se conocieron en una conferencia de marketing, donde ella había desafiado audazmente el enfoque anticuado de un orador. ¿Sincera? No eres un fracaso, Sarah. Por lo que he visto hoy, eres una madre increíble. Noah es feliz, sano, claramente próspero. Has hecho un trabajo increíble con él. El cumplido trajo lágrimas inesperadas a los ojos de Sarah, que rápidamente parpadeó para alejarlas. Gracias por decir eso. Significa más de lo que sabes. Respiró hondo, pareciendo recomponerse. Entonces, ¿qué piensas sobre tu papel en la vida de Noah en el futuro? La franqueza de la pregunta era pura Sarah, cortando las formalidades hasta llegar al meollo del asunto. Luke había estado considerando esta misma pregunta toda la tarde y noche, examinándola desde todos los ángulos con el mismo enfoque analítico que aplicaba a los problemas de negocios. Quiero ser su padre, dijo simplemente, no solo de nombre o en fines de semana ocasionales. Quiero participar activamente en su vida, su rutina, su futuro. Ya me he perdido 16 meses. No quiero perderme más. Dudó antes de añadir, sé que complica las cosas. Sé que tenemos historia, pero espero que podamos encontrar un acuerdo de crianza compartida que priorice a Noah. Estoy dispuesto a trabajar en torno a tu horario, a aprender lo que necesita, a apoyarlas a ambas de cualquier manera que pueda. Sarah lo estudió durante un largo momento, como si tratara de medir su sinceridad. Suena bien en teoría, Luke. Pero tu vida sigue siendo, bueno, es la misma vida que no tenía espacio para una familia hace 3 años, 60 horas de trabajo por semana, viajes internacionales, emergencias constantes de clientes. No había acusación en su tono, solo una evaluación pragmática de las realidades que habían contribuido a la desaparición de su matrimonio. Las cosas pueden cambiar, replicó Luke. ¿Puedo cambiar? Descubrir a Noah pone todo en perspectiva. Incluso mientras decía las palabras, Luke sabía que sonaban a clichés, el tipo de declaraciones rotundas que son fáciles de hacer en momentos de intensidad emocional, pero más difíciles de mantener en la vida diaria. Sarah pareció tener el mismo pensamiento, ofreciendo una pequeña sonrisa escéptica. El cambio no es tan simple, Luke. No el tipo que dura. Antes de que pudiera discutir más, un llanto lastimero vino del dormitorio. Noah, aparentemente despertado de su sueño. Sarah comenzó a levantarse, pero Luke se levantó primero. ¿Puedo? A menos que tenga miedo de verme. Ella dudó, luego asintió. Su habitación es la primera puerta a la izquierda. Hay una luz nocturna. Puede que necesite su chupete. Tiene forma de dinosaurio, probablemente debajo de su manta en algún lugar. Luke entró en la habitación de su hijo por primera vez, con el corazón latiéndole con nerviosismo y anticipación. El pequeño espacio era acogedor y estaba decorado cuidadosamente con un tema de dinosaurios, calcomanías de pared de criaturas prehistóricas amigables, una estantería llena de libros de cartón y una cuna donde Noah estaba de pie, sujetándose a los barrotes, su pequeña cara llena de lágrimas pero curiosa al ver a su inesperado visitante. «Hola, amigo», dijo Luke suavemente, acercándose lentamente. «¿Te despertaste?» Para su sorpresa y alivio, Noah no pareció asustarse por su presencia, simplemente lo miró con una confusión soñolienta. Luke tendió la mano tímidamente hacia la cuna, y cuando Noah levantó los brazos en el gesto universal de pedir que lo recogieran, levantó cuidadosamente a su hijo por primera vez. El peso del pequeño cuerpo contra su pecho, la forma en que Noah inmediatamente apoyó su cabeza en el hombro de Luke, creó un nudo en su garganta que le dificultaba hablar. Encontró el chupete de dinosaurio medio escondido en la manta enredada y se lo ofreció suavemente a Noah, quien lo aceptó con un suspiro de satisfacción. Luke comenzó a mecerse ligeramente, un movimiento de balanceo instintivo que parecía calmar al niño. «Está bien», susurró, con una mano acunando la cabeza de Noah, sintiendo la suavidad sedosa de un cabello tan parecido al suyo.
Papá está aquí ahora. La palabra papá salió de sus labios naturalmente, aunque inmediatamente se preguntó si era presuntuoso, si Sara había usado otro término para él cuando hablaba con Noah, o si lo había mencionado siquiera. Pero había algo poderoso, casi primitivo, en reclamar el papel en voz alta, en hacer la promesa implícita en esas palabras, papá está aquí ahora. Luke no estaba seguro de cuánto tiempo estuvo allí, meciéndose suavemente, antes de darse cuenta de que Noah se había vuelto a dormir, su respiración profunda y regular contra el cuello de Luke. Con sumo cuidado, bajó al niño dormido de nuevo a la cuna, envolviéndolo con la manta con estampado de dinosaurio. Permaneció observando a Noah dormido durante varios minutos, memorizando su rostro pacífico, su pequeña mano enroscada alrededor del chupete, el subir y bajar del pequeño pecho. Cuando finalmente salió de la habitación, cerrando silenciosamente la puerta detrás de él, encontró a Sara esperando en el pasillo, su expresión suave y desprotegida de una manera que no había visto en años. «Eres un natural», dijo en voz baja, guiándolo de vuelta a la sala de estar. Él normalmente no se lleva bien con los extraños de esa manera. La palabra extraños golpeó a Luke de nuevo, pero esta vez superó el dolor que causaba, concentrándose en el camino hacia adelante. «No quiero ser un extraño para él, Sara. Quiero ser su padre en todo el sentido de la palabra». Se instalaron en el sofá, los restos de la cena olvidados sobre la mesa. «Creo que lo dices en serio ahora mismo», dijo Sara con cuidado. «Pero, Luke, la crianza de los hijos no es algo que puedas abordar como un proyecto empresarial. No puedes optimizarlo ni delegar las partes difíciles ni reprogramarlo cuando surge algo más importante. Es constante. Es agotador, y a menudo es ingrato». Luke no pudo evitar sentirse herido por la implicación de que veía todo a través de una lente empresarial, aunque sabía que había algo de verdad en ello. «Entiendo que requerirá cambios», dijo, midiendo sus palabras. «Estoy preparado para hacerlos. Puedo ajustar mi horario de trabajo, limitar los viajes, estar disponible cuando Noah me necesite». Sara no parecía del todo convencida, y Luke sintió un destello de la frustración que a menudo había caracterizado sus últimas discusiones, su aparente certeza de que él no podía o no quería cambiar, su resentimiento por ser prejuzgado y encontrado deficiente. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir algo que pudiera descarrilar la conversación, un fuerte golpe de la cocina los sorprendió a ambos. Corrieron para encontrar a un Noah muy despierto, que de alguna manera había escapado de su cuna y se había dirigido a la cocina, donde ahora estaba sentado en medio de un mar de ollas y sartenes, había sacado de un armario bajo una cuchara de madera que sujetaba triunfalmente en su mano. «¿Cómo?». Sara comenzó, luego sacudió la cabeza con una mezcla de exasperación y diversión. «¿Se ha dado cuenta de cómo salir de la cuna? Esperaba que tuviéramos unos meses más antes de que eso sucediera». Noah le sonrió radiante, claramente complacido con su logro y el caos que había creado. Golpeó la cuchara contra una olla con entusiasmo, creando un ruido que habría sido molesto si su expresión de pura alegría no hubiera sido tan cautivadora. Luke no pudo evitar reírse de la escena, esta personita, con su cara sentada orgullosamente entre los equipos de cocina como un baterista de tamaño pequeño. Después de un momento, Sara se unió a él, su risa mezclándose con la suya de una manera que se sentía dolorosamente familiar. Juntos, se agacharon al nivel de Noah, Sara cogiendo la cuchara de madera mientras Luke comenzaba a recoger los utensilios de cocina dispersos. Noah, aparentemente decidiendo que este era un juego nuevo y emocionante, comenzó a ayudar tomando las ollas que Luke había recogido y volcándolas de nuevo, riendo locamente con su propia astucia. «Juguete». «No creo que estemos ganando esta», observó Luke, viendo cómo Noah deshacía sistemáticamente sus esfuerzos de limpieza. Sara sonrió, sacudiendo la cabeza. «Bienvenido a la infancia, donde los juegos se inventan y tus planes no importan». El comentario casual, «bienvenido a la infancia», impactó profundamente a Luke. No era solo una broma. Era un reconocimiento de que ahora era parte de este mundo, invitado a los ritmos y desafíos diarios de criar a su hijo. Finalmente, lograron restaurar el orden en la cocina, aunque requirió que Sara leyera 3 cuentos para dormir con temática de dinosaurios antes de que Noah finalmente se rindiera al sueño de nuevo. Luke escuchó desde la puerta, cautivado por la animada narración de Sara, completa con diferentes voces para cada personaje y preguntas que involucraban a Noah a pesar de sus párpados caídos. Cuando salió del dormitorio por segunda vez, se veía exhausta pero satisfecha. «Ya está realmente dormido».
Esa aventura trepadora le quitó la energía que le quedaba. Volvieron a la sala de estar. La atmósfera entre ellos cambió de alguna manera por la experiencia compartida de la crianza, incluso de esta pequeña manera. Así es como es, dijo Sara, hundiendo en el sofá. El caos, las sorpresas constantes, la tarea imposible de mantenerse un paso adelante de una personita que parece decidida a encontrar formas nuevas y creativas de darte ataques al corazón. No había queja en su voz, solo una descripción objetiva de la vida que había estado viviendo mientras Luke perseguía sus ambiciones profesionales. Quiero ser parte de ello, dijo simplemente. Todo, el caos, la falta de sueño, los ataques al corazón. Quiero aprender a ser su padre. Hizo una pausa, reuniendo coraje para lo que quería decir a continuación. Y quizás podríamos ver si todavía hay algo que valga la pena salvar entre nosotros dos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de historia y posibilidad. La expresión de Sara era cautelosa, pero no desdeñosa. Luke, nos hicimos mucho daño. Los problemas que nos separaron no han desaparecido mágicamente porque tenemos un hijo juntos. Era un punto justo, que Luke había estado contemplando todo el día. Tienes razón, reconoció. Pero somos personas diferentes ahora de lo que éramos hace 3 años. Sé que yo lo soy. Se inclinó hacia adelante, queriendo que ella viera su sinceridad. El hombre que antepuso su carrera a todo, que no podía entender por qué no estabas dispuesta a desarraigar tu vida por mi oportunidad de trabajo, recibió una seria llamada de atención hoy. Verte con Noah, darme cuenta de lo que me he perdido, cambia la perspectiva de maneras que aún no puedo explicar completamente. Sara lo estudió, con una expresión pensativa. La gente dice eso, dijo con cuidado, que tener un hijo lo cambia todo. Y lo hace. A mí me cambió. Pero, Luke, este es el primer día para ti. La realidad de la paternidad es a la vez más maravillosa y más desafiante de lo que has vislumbrado hoy, y reconstruir la confianza entre nosotros, eso tomaría tiempo, mucho tiempo. Luke asintió, aceptando la precaución en su respuesta. No pido promesas ni compromisos, aclaró, solo apertura a la posibilidad de que podamos encontrar el camino de regreso a algo bueno, como padres primero y principal, pero quizás, eventualmente, más. La expresión de Sara se suavizó ligeramente. Puedo estar abierta a las posibilidades, concedió, pero necesitamos avanzar lentamente, establecer límites, descubrir cómo vas a ser parte de la rutina de Noah antes de complicar las cosas al. No terminó la frase, pero la implicación era clara, antes de que revisitaran cualquier sentimiento romántico que pudiera existir entre ellos. Eso es justo, estuvo de acuerdo Luke, aliviado de que ella no hubiera rechazado la idea rotundamente. Nos centramos en Noah, en crear estabilidad para él. Todo lo demás es secundario. La conversación pasó entonces a asuntos más prácticos, como Luke podía empezar a pasar tiempo regular con Noah, cuáles eran su horario y sus necesidades, las rutinas que Sara había establecido. Eran casi las 12 de la noche cuando Luke se preparó a regañadientes para irse, ambos conscientes de que Noah se despertaría con el sol independientemente de lo tarde que se quedaran despiertos hablando. En la puerta, Luke dudó. Gracias, dijo en voz baja, por hoy, por dejarme conocerlo, por estar dispuesta a seguir adelante juntos de alguna manera. Sara asintió, con una expresión cansada pero pacífica. Él merece tenerte en su vida. Y, a pesar de todo, siempre pensé que serías un buen padre, si decidieras serlo. La cualificación fue suave, pero precisa. Si decidieras serlo. Luke entendió el desafío implícito en sus palabras. Lo estoy eligiendo ahora, dijo con firmeza. Volveré mañana, si está bien. Tal vez podría llevarlo al parque mientras tienes un tiempo para ti. La sugerencia le valió una sonrisa genuina. Eso suena realmente bien, en realidad. Pero te advierto que tiene opiniones firmes sobre que tobogán es aceptable y que columpios son los mejores, y puede que te haga empujar el mismo camión por el arenero durante 1 hora seguida. Luke sonrió, deseando que llegara el momento. Me considero advertido. Al adentrarse en el pasillo, añadió, buenas noches, Sara. La despedida familiar tenía un nuevo peso después de este extraordinario día. Buenas noches, Luke. Nos vemos mañana. Los 3 meses que siguieron fueron transformadores para todos ellos.
Luke se zambulló en la paternidad con la misma intensidad y concentración que aplicaba a los desafíos empresariales, pero con un tipo diferente de alegría que nunca había experimentado en el mundo corporativo. Ajustó drásticamente su horario de trabajo, delegando responsabilidades a su equipo y limitando los viajes a viajes de un día cuando era posible. Sus colegas se sorprendieron por el cambio, pero Luke descubrió que le importaban menos sus opiniones de lo que le importaba antes. Pasaba cada momento que podía con Noah, ganándose gradualmente la confianza y el afecto de su hijo. En pocas semanas, Noah lo llamaba papá, el sonido nunca dejaba de crear una oleada de emoción en el pecho de Luke. Aprendió la forma particular en que a Noah le gustaba su plátano cortado, en monedas, nunca a lo largo, qué animal de peluche era esencial para la siesta, un triceratops usado llamado Tops, y cómo sortear los inevitables berrinches que venían con la infancia. Más sorprendentemente, Luke descubrió que disfrutaba de estos desafíos, el rompecabezas de comprender la mente en desarrollo de su hijo, la satisfacción de ser quien lo consolera después de una caída, el simple placer de ver a Noah dominar nuevas habilidades y palabras. Su relación con Sarah evolucionó con más cautela, reconstruyendo la confianza a través de responsabilidades compartidas de crianza y comunicación abierta. Establecieron una rutina cómoda, con Luke llevando a Noah los fines de semana por la mañana para que Sarah pudiera asistir a una clase de yoga que previamente había tenido que abandonar, y Luke trabajando desde la cafetería algunas tardes para poder pasar tiempo con Noah durante los descansos. Empezaron a cenar juntos varias veces a la semana, a veces solo los tres, a veces incluyendo a Nancy u otros amigos de la nueva vida de Sarah. Poco a poco, la incomodidad entre ellos se desvaneció, reemplazada por una asociación centrada en el bienestar de Noah, pero con vislumbres ocasionales de la conexión que los había unido hace años. Luke se encontró notando cosas sobre Sarah que había pasado por alto durante su matrimonio, su creatividad para encontrar formas de involucrar la mente en crecimiento de Noah, su resistencia frente a los desafíos, la confianza silenciosa que había desarrollado como madre soltera. Por su parte, Sarah observó con cauteloso optimismo cómo Luke había reorganizado por completo sus prioridades, la alegría genuina que encontraba en la paternidad y su disposición a adaptarse a sus circunstancias en lugar de imponer su propia visión. El punto de inflexión en su relación en evolución llegó inesperadamente un martes lluvioso de finales de enero. Luke llegó a la cafetería y la encontró inusualmente tranquila, con Sarah enfrascada en una conversación con Nancy en el mostrador, ambas mujeres con aspecto preocupado. Cuando Sarah lo vio, el alivio se apoderó de su rostro. Luke, gracias a Dios que estás aquí. Acabamos de recibir noticias. Nancy le dio una palmadita en el hombro a Sarah en señal de apoyo antes de alejarse para darles privacidad. El edificio se ha vendido, explicó Sarah, su voz tensa por la preocupación. Los nuevos propietarios planean renovar toda la manzana, tiendas de lujo en la planta baja, condominios de lujo arriba. Nancy recibió el aviso oficial esta mañana. La cafetería tiene que cerrar en 60 días. Y tragó saliva. Tenemos que desocupar el apartamento en el mismo plazo. Las implicaciones fueron inmediatamente claras para Luke. No se trataba solo de que Sarah perdiera su trabajo. Se trataba de que su hijo perdiera su casa, de que la estabilidad que habían estado construyendo cuidadosamente se viera repentinamente amenazada. El primer instinto de Luke fue ofrecer dinero, comprar el edificio él mismo, encontrarles un nuevo apartamento, resolver el problema con los recursos financieros que tenía en abundancia. Pero se contuvo, recordando la feroz independencia de Sarah y su anterior resistencia a sentirse endeudada con él. ¿Qué estás pensando?, preguntó en cambio, dándole espacio para procesar la situación en sus propios términos. Sarah se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que Luke recordaba bien de su matrimonio. Aún no lo sé. Nancy está investigando si puede permitirse trasladar la cafetería a otra ubicación, pero los alquileres comerciales en esta zona se han disparado, y encontrar un apartamento asequible que me permita mantener a Noah conmigo mientras trabajo. Se interrumpió, el desafío era evidente en su expresión. ¿Qué tal tu marketing independiente? Mencionaste que has estado creando una base de clientes, sugirió Luke. Sarah asintió lentamente. Está creciendo, pero aún no es suficiente para mantenernos completamente. Tal vez en otro año. La línea de tiempo claramente no coincidía con su necesidad inmediata. Luke consideró la situación cuidadosamente, queriendo ofrecer apoyo sin sobrepasar los límites. Puede que conozca a alguien que pueda ayudar, dijo tentativamente. Una antigua clienta que se especializa en bienes raíces comerciales.
Me debe un favor después de que la ayudé a reestructurar su empresa el año pasado. Tal vez pueda ayudar a Nancy a encontrar una ubicación asequible para la cafetería y posiblemente un lugar con un apartamento encima, similar a esta configuración. Tuvo cuidado de enmarcarlo como conectarlos con recursos en lugar de intervenir para resolver el problema él mismo, respetando la autonomía de Sara mientras seguía brindando asistencia significativa. Sara lo miró con sorpresa y lo que podría haber sido el comienzo de la gratitud. ¿Harías eso? La respuesta de Luke fue inmediata y sincera. Por supuesto. Noah necesita estabilidad, y este lugar, esta comunidad que has construido aquí, es bueno para él, para ambas. Dudó, y luego añadió, para todos nosotros, en realidad. He llegado a valorar poder pasar a formar parte de su rutina diaria. Aquí, quiero ayudar a preservar eso si puedo. La honestidad en sus palabras pareció tocar algo en Sara. Ella cruzó la mesa y le apretó la mano brevemente, la primera vez que iniciaba un contacto físico desde su regreso a sus vidas. Gracias, dijo simplemente. Agradecería cualquier ayuda que tu contacto pueda ofrecer. Esa tarde, Luke hizo varias llamadas, moviendo hilos a los que normalmente no accedería para asuntos comerciales. Al anochecer, había arreglado para que Nancy viera 3 posibles ubicaciones para la cafetería, todas dentro de su presupuesto y requisitos de zonificación. Una de ellas, una encantadora propiedad de esquina a solo 6 cuadras de la ubicación actual, incluía un apartamento de 2 dormitorios sobre el local comercial que el propietario estaba dispuesto a incluir en el contrato de arrendamiento comercial, un hallazgo raro en el competitivo mercado de alquileres. Cuando Luke compartió esta noticia con Sara durante la cena en su apartamento, mientras Noah aplastaba alegremente guisantes en la bandeja de su silla alta, su reacción no fue la que él esperaba. En lugar de alivio o excitación inmediatos, ella lo estudió con una expresión indescifrable. Eres diferente, dijo finalmente. Luke hizo una pausa, con un tenedor lleno de pollo a medio camino de su boca. ¿Diferente cómo? Sara dejó su servilleta, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El Luke con el que me casé habría resuelto este problema tirándole dinero, comprando el edificio directamente, creando un fondo fiduciario para Noah, quizás ofreciéndome un trabajo en una de las empresas de tus clientes. Lo habrías arreglado de manera eficiente, impresionante y con una consideración mínima de cómo podría hacerme sentir dependiente u obligada. No había acusación en su tono, solo una observación reflexiva. Pero en cambio, preguntaste qué quería. Ofreciste una conexión que nos ayuda a ayudarnos a nosotros mismos. Entendiste que mi dignidad e independencia importan tanto como el resultado práctico. Luke absorbió esta evaluación, dándose cuenta de que tenía razón. 3 meses atrás, incluso 3 semanas atrás, su primer instinto habría sido resolver el problema de la manera más rápida posible, utilizando sus recursos financieros, en lugar de considerar los aspectos emocionales y relacionales más complejos. Estoy tratando de ser mejor, dijo simplemente. Para ver la imagen completa, no solo las partes que sé cómo arreglar. Miró a Noah, quien había abandonado sus guisantes para intentar alimentar a su juguete de dinosaurio con puré de papas. Él me está enseñando mucho, en realidad, que las mejores soluciones no siempre son las más eficientes. Que a veces el éxito se parece a una silla alta muy desordenada y un niño pequeño riendo, no a un plan de negocios perfectamente ejecutado. La expresión de Sara se suavizó en algo que se parecía notablemente a la ternura. Te sienta bien, dijo en voz baja. Esta versión de ti, la que ayuda sin apoderarse, la que aparece constantemente incluso cuando es inconveniente, la que se da cuenta de lo que no hay y yo realmente necesitamos en lugar de lo que crees que deberíamos querer. Las palabras calentaron a Luke de una manera que la alabanza empresarial más brillante nunca lo había hecho. Bueno, dijo, intentando aligerar el momento repentinamente emotivo, tuve una buena maestra. Asintió hacia Noah, quien eligió ese mismo momento para proclamar en voz alta listo, e intentar salir de su silla alta, demostrando tanto su vocabulario en expansión como su continua indiferencia por las consideraciones de seguridad. Su risa compartida mientras ambos se lanzaban a atraparlo antes de que cayera al suelo se sintió como un punto de inflexión, un momento de conexión genuina forjada a través de la aventura compartida de la crianza de los hijos. Después de que Noah fue bañado, le leyeron y finalmente se quedó dormido, regresaron a la sala de estar con tazas de té. La conversación fluía más fácilmente de lo que lo había hecho desde el regreso de Luke. Entonces, dijo Sara, enroscando sus piernas debajo de ella en el sofá, Nancy y yo vamos a ver esas propiedades mañana. Si una de ellas funciona,
pensé que tal vez podríamos hablar sobre un acuerdo más estructurado para Noah. Ahora que has sido parte consistente de su vida durante un tiempo, quizás visitas nocturnas, si te sientes cómodo con eso. La oferta envió una oleada de emociones a través de Luke, confianza, gratitud y algo más profundo que aún no estaba listo para nombrar. Me gustaría mucho, respondió, tratando de mantener la voz firme. De hecho, he estado pensando en buscar un nuevo lugar para mí. Algo más familiar que mi condominio del centro, con una habitación de verdad para Noah, un parque cerca, ese tipo de cosas. Las implicaciones de esta planificación, de crear un espacio en su hogar y su vida específicamente diseñado para su hijo, quedaron entre ellos, evidencia de su compromiso a largo plazo. Sara asintió con aprobación. A él le gustaría eso. Ahora habla de ti todo el tiempo, da camión, cuando ve vehículos como el tuyo, da trabajo, cuando juega con su computadora portátil de juguete. Estos pequeños detalles, evidencia de que se estaba convirtiendo en una presencia fija en el mundo de su hijo, llenaron a Luke de una alegría silenciosa. Hablaron durante horas esa noche, deslizándose casi inconscientemente de las conversaciones sobre la crianza compartida a territorios más personales, recuerdos de su relación antes de que las cosas se agriaran, actualizaciones sobre amigos mutuos con los que habían perdido el contacto durante su separación. Un intercambio cauteloso de los viajes que cada uno había hecho durante su tiempo separados. Era mucho después de la medianoche cuando Luke se levantó a regañadientes para irse, consciente de que su reunión temprana al día siguiente no podía reprogramarse y de que Noah tendría a Sara despierta al amanecer sin importar qué tan tarde se quedara despierta hablando. En la puerta, hubo un momento de vacilación, ambos sintieron el cambio en su dinámica pero inseguros de cómo reconocerlo. Finalmente, Sara dijo suavemente, gracias, Luke. No solo por la ayuda con los bienes raíces, sino por todos estos últimos meses, por ser el padre que Noah merece. Luke la miró de verdad, observando a la mujer en la que se había convertido en sus años separados, más fuerte, más arraigada, con una confianza tranquila que provenía de navegar los desafíos en sus propios términos. Sin pensarlo demasiado, se inclinó hacia adelante y la besó en la mejilla, un toque breve y suave que duró el tiempo suficiente para transmitir afecto sin presunción. Gracias por darme la oportunidad de ser ese padre, respondió, y por ser paciente mientras descubría cómo. Algo brilló en los ojos de Sara, una calidez que había estado ausente en sus primeras interacciones, pero simplemente asintió y dijo, buenas noches, Luke. Mientras caminaba hacia su auto, Luke se dio cuenta de que se sentía más ligero de lo que había estado en años, como si las piezas de su vida que habían estado desalineadas finalmente se estuvieran colocando en sus lugares correctos. El futuro seguía siendo incierto, la situación de la cafetería sin resolver, su relación con Sara aún en evolución, pero quizás por primera vez desde que se enteró de Noah, Luke sintió no solo responsabilidad sino un optimismo genuino sobre lo que les esperaba a todos. La propiedad de la esquina resultó ser perfecta, lo suficientemente espaciosa para que la cafetería creciera, con grandes ventanas que inundaban el espacio con luz natural, y un apartamento arriba que era ligeramente más grande que el actual de Sara. Nancy firmó el contrato de arrendamiento con un alivio palpable, y la planificación de Morning Brew también comenzó en serio. Luke se vio inesperadamente involucrado en el proceso, ofreciendo información comercial cuando se le pedía, pero con cuidado de no excederse. Sara se hizo cargo del marketing de la nueva ubicación, creando un revuelo en el vecindario incluso antes de que abrieran. Su talento natural para el trabajo era evidente en el creciente interés tanto de los clientes existentes como de los nuevos potenciales. Mientras tanto, Luke encontró una casa en un vecindario familiar con excelentes escuelas, no extravagantemente grande, pero cálida y acogedora, con un patio trasero cercado perfecto para que un niño pequeño explorara. Amuebló una habitación específicamente para Noah, incorporando el tema de dinosaurios que a su hijo le encantaba, pero con muebles que crecerían con él, un toque considerado que no pasó desapercibido para Sara cuando llevó a Noah para su primera noche fuera de casa. Esa noche había sido un hito para todos ellos, la primera vez de Luke como único responsable de la rutina de dormir de Noah, la primera noche de Sara lejos de su hijo desde su nacimiento, la primera noche de Noah en un nuevo entorno que ahora era oficialmente parte de su mundo en expansión. Luke había estado nervioso pero decidido, siguiendo las instrucciones detalladas de Sara con cuidadosa atención a los objetos de comodidad y las rutinas que ayudarían a Noah a sentirse seguro. Para alivio de todos, la noche había salido sorprendentemente bien. Noah había explorado su nueva habitación con una curiosidad encantada, especialmente cautivado por el techo que Luke había pintado con estrellas y constelaciones de dinosaurios que brillaban en la oscuridad.
La hora de dormir había incluido una historia extra y un breve periodo de extrañar a mamá, calmado por una videollamada y la paciente tranquilidad de Luke. Por la mañana, cuando Sara llegó antes de lo previsto, incapaz de dormir sin Noah cerca, los había encontrado a ambos en la cocina, Noah sentado seguro en su silla alta mientras Luke hacía panqueques con forma de dinosaurio, ambos con delantales a juego que Luke había pedido en línea, cubiertos de triceratops de dibujos animados. La gran reapertura de la cafetería coincidió con el segundo cumpleaños de Noah, convirtiendo el evento en una doble celebración que reunió a la comunidad que había apoyado a Sara y su creciente círculo de amigos compartidos. Luke observó con orgullo silencioso cómo Sara recibía con confianza a los invitados en el nuevo espacio, sus esfuerzos de marketing habían dado sus frutos con una fila que se extendía alrededor de la cuadra. Noah caminaba entre ellos durante todo el día, ahora completamente cómodo con ambos padres, ocasionalmente trayendo juguetes o libros para mostrarle a Luke con la expectativa de que su padre estaría interesado en lo que sea que hubiera llamado su atención, una confianza que Luke apreciaba. Al final de la tarde, cuando la multitud comenzó a disminuir, Luke se encontró de pie junto a Sara en el mostrador, ambos observando cómo Nancy entretenía a Noah con un espectáculo de marionetas detrás del mostrador. «Lo hiciste», dijo en voz baja, ofreciendo el simple reconocimiento de su logro. «Tomaste una crisis y la convertiste en algo incluso mejor que antes». Sara sonrió, la expresión llegó a sus ojos y creó el pequeño hoyuelo que Luke siempre había encontrado encantador. «Lo hicimos», corrigió suavemente. «No estoy segura de haber podido manejar todo esto sola, especialmente mientras cuidaba de un niño de casi 2 años muy activo». La admisión de que ella valoraba su contribución, de que trabajaban bien en equipo, se sintió significativa. Durante los últimos meses, Luke había tenido cuidado de no presionar por más de lo que Sara estaba lista para dar, concentrándose en construir confianza a través de la crianza compartida confiable y el apoyo respetuoso. Pero los sentimientos que habían comenzado a agitarse en el momento en que la volvió a ver en la cafetería solo se habían profundizado al presenciar su fuerza como madre, su resistencia ante los desafíos y su generosidad al permitirle formar parte de sus vidas a pesar del dolor de su pasado. «Sara», comenzó, inseguro de cómo expresar lo que sentía pero sabiendo que necesitaba decirlo, «estos últimos meses, viéndote con Noah, construyendo esta nueva versión de nuestras vidas juntas, pero separadas, me ha hecho darme cuenta de algo». Ella se volvió para enfrentarlo completamente, su expresión curiosa pero no cautelosa. Luke respiró hondo, encontrando coraje en la forma abierta en que lo miraba. «Creo que ahora entiendo por qué nuestro matrimonio no funcionó antes. Estaba tan concentrado en construir una vida que pensé que deberíamos querer, las carreras, el estatus, los logros, que me perdí lo que realmente importaba, la conexión, la presencia, construir algo juntos en lugar de solo uno al lado del otro». La expresión de Sara se suavizó, una complejidad de emociones se movió por su rostro. «He estado pensando en eso también», admitió en voz baja. «Éramos tan jóvenes, tan impulsivos, en diferentes direcciones, y no creo que ninguno de los dos supiera realmente cómo comunicar lo que necesitábamos». Miró a Noah, quien ahora intentaba darle una galleta a la marioneta de Nancy, sus risitas flotaban por la cafetería. «Tenerlo me obligó a aprender eso, a ser clara sobre las prioridades, a pedir ayuda cuando la necesito, a anteponer la conexión al orgullo». Luke asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. «Sigo preguntándome», dijo con cuidado, «¿qué podría ser posible ahora que ambos hemos crecido, ambos hemos aprendido esas lecciones por separado, si pudiera haber una oportunidad para...». Se calló, sin querer presumir o presionar. Sara guardó silencio por un momento, su mirada pensativa. Luego, con su franqueza característica, tomó su mano, entrelazando sus dedos en un gesto que se sintió familiar y nuevo al mismo tiempo. «Tal vez es hora de que lo descubramos», dijo simplemente. La calidez de su palma contra la suya, la esperanza tentativa en su expresión, creó una oleada de emociones que Luke no intentó contener o analizar, simplemente sintió completamente y sin reservas. Las semanas que siguieron fueron un delicado baile de redescubrimiento, responsabilidades compartidas de crianza que gradualmente se expandieron para incluir verdaderas citas, conversaciones que se extendieron hasta altas horas de la noche después de que Noah se durmiera, afecto físico cauteloso que llevaba el peso de su historia pero también la promesa de algo nuevo. Se movieron lentamente, ambos muy conscientes de lo que estaba en juego, del niño pequeño que ahora era el centro de ambos mundos. Su primera cita oficial fue a un restaurante que nunca habían visitado durante su matrimonio, un territorio neutral donde podían ser simplemente Luke y Sara, en lugar del antiguo señor y señora Anderson.
Hablaron de todo y de nada, la última explosión verbal de Noah, usando oraciones completas aparentemente de la noche a la mañana, el libro que Sara estaba leyendo, la decisión de Luke de reducir su lista de clientes para concentrarse en la calidad sobre la cantidad. Cuando Luke la acompañó a su puerta después, su beso de buenas noches fue tentativo al principio, luego se profundizó con la familiaridad cómoda de dos personas que se conocían bien pero que estaban descubriendo algo nuevo en la conexión. A medida que el invierno se derretía en primavera, su relación reavivada floreció junto con las flores en el parque donde ahora pasaban las mañanas de fin de semana en familia, observando el deleite de Noah en los charcos y los dientes de león. Todavía mantenían hogares separados, un límite que se sentía importante mientras navegaban este nuevo capítulo. Pero las líneas entre sus vidas se volvieron cada vez más borrosas. Luke guardaba un cepillo de dientes en el apartamento de Sara, Sara dejaba un cambio de ropa en casa de él. Desarrollaron bromas internas y referencias abreviadas que hacían que Nancy rodara los ojos con buena naturaleza. Ustedes dos son repugnantemente lindos, les informó una tarde en la cafetería, después de presenciar un intercambio que consistió enteramente en levantar las cejas y reprimir sonrisas. Es como ver adolescentes, excepto con más inteligencia y un sentido de la moda mucho mejor. La observación los hizo reír a ambos, reconociendo la verdad en ella. Había algo juvenil en su conexión redescubierta, una frescura que a su primera relación le había faltado, a pesar de ser cronológicamente más jóvenes. Y la verdadera prueba de su nueva dinámica llegó inesperadamente cuando Noah desarrolló una fiebre alta que rápidamente escaló a una visita a la sala de emergencias a las 2 de la mañana. Luke se había quedado en casa de Sara esa noche, y la crisis sacó a relucir los mejores y más desafiantes aspectos de sus personalidades, la tendencia de Sara a investigar todos los escenarios posibles, el impulso de Luke de tomar el control de la situación. Ambos canalizaron su miedo hacia la acción, pero ocasionalmente se pisaron los dedos del pie en el proceso. Sin embargo, incluso en medio de la preocupación y el agotamiento, encontraron un ritmo que funcionó, apoyándose mutuamente durante las aterradoras horas hasta que la fiebre de Noah finalmente bajó y el médico confirmó que no era nada más grave que un virus desagradable. Mientras conducían a casa a la pálida luz del amanecer, Noah finalmente dormía pacíficamente en su asiento para el automóvil. Sara cruzó la consola para tomar la mano de Luke. Gracias, dijo simplemente, por estar ahí, por ser firme. Las palabras tenían un peso más allá de este único incidente, el reconocimiento de la presencia constante que se había convertido en ambas vidas, tan diferente del esposo ambicioso pero a menudo ausente que había sido antes. Una noche a finales de primavera, después de que Noah se había acurrucado con sus dinosaurios e historias favoritas, Luke y Sara se sentaron en el pequeño balcón de su apartamento sobre la cafetería, observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos rosados y dorados. Habían estado discutiendo asuntos prácticos, las opciones de preescolar de Noah para el otoño, la logística de sus horarios cada vez más entrelazados, cuando Luke de repente dejó su copa de vino y se volvió para mirar a Sara directamente. He estado pensando, comenzó, inusualmente vacilante, sobre nosotros, sobre Noah, sobre cuánto amo la vida que hemos estado construyendo estos últimos meses. La expresión de Sara estaba abierta, animándolo a continuar. Sé que estamos tomando las cosas lentamente, teniendo cuidado por Noah y nuestra historia. Y creo que eso ha estado bien. Necesitábamos ese tiempo para reconstruir la confianza, para aprender a ser socios de una manera diferente a antes. Respiró hondo, reuniendo coraje para lo que venía después. Pero, Sara, ya no quiero tener cuidado. Quiero despertarme contigo y Noah todas las mañanas. Quiero que seamos una familia de verdad, no solo horarios coordinados en hogares separados con maletas de viaje, sino una verdadera vida compartida. La franqueza de sus palabras quedó suspendida entre ellos en el crepúsculo que se acercaba. Sara no respondió de inmediato, su silencio reflexivo hizo que el corazón de Luke latiera con incertidumbre. ¿Había presionado demasiado rápido, asumiendo demasiado sobre hacia dónde se dirigían? Finalmente, ella tomó su mano, su expresión seria pero no cerrada. Luke, comenzó, cuando entraste a la cafetería ese día, estaba aterrorizada. No solo de cómo reaccionarías a Noah, sino de lo que significaría tenerte de vuelta en mi vida de cualquier manera. Había pasado tanto tiempo convenciéndome de que nuestro matrimonio terminó porque queríamos cosas fundamentalmente diferentes, que tú querías el éxito profesional sobre todo lo demás, que yo era solo un accesorio de la vida que estabas construyendo. Luke comenzó a protestar, pero ella suavemente colocó sus dedos contra sus labios, pidiendo silenciosamente la oportunidad de terminar.
Estos últimos meses me han mostrado lo equivocada que estaba. O quizás no equivocada sobre quiénes éramos entonces, sino sobre quién eres ahora, quiénes podemos ser juntos. Su voz se suavizó, vulnerable de una manera que rara vez se permitía ser. Veo cómo miras a Noah con tanto amor y asombro. Y a veces te veo mirándome de la misma manera, y eso me hace creer en segundas oportunidades de una manera que nunca pensé posible. La honestidad en sus palabras, la emoción cruda detrás de ellas, creó un nudo en la garganta de Luke que le dificultaba hablar. Es un sí, logró finalmente, necesitando la claridad a pesar del peso emocional del momento. Sara rió suavemente, el sonido se mezclaba con la suave brisa vespertina. Sí, Luke. Es un sí a construir una vida juntos, los tres, como una familia. Pero ella dudó, una sombra de sus viejos conflictos cruzó brevemente su rostro. Necesito saber que esta vez será diferente, que cuando vengan los desafíos, y lo harán, los enfrentaremos juntos en lugar de retirarnos a nuestros rincones separados, que el éxito para nosotros no se medirá en promociones o ganancias, sino en momentos juntos, en la familia que creamos. Luke entendió el miedo detrás de sus palabras, la preocupación legítima basada en cómo había priorizado su vida antes. No puedo prometer que nunca cometeré errores, dijo honestamente, pero puedo prometer que tú y Noah siempre serán lo primero. El hombre que antepuso el trabajo a todo lo demás, se ha ido, Sara. En el momento en que sostuve a nuestro hijo, esa versión de mí dejó de existir. La certeza en su voz pareció llegar a algo profundo dentro de ella, porque los ojos de Sara se llenaron de lágrimas incluso mientras sonreía, inclinándose hacia adelante para sellar su nuevo compromiso con un beso que sabía a vino, promesa y segundas oportunidades que ninguno de los dos había creído posibles. El fin de semana siguiente, llevaron a Noah a la playa, su primera vez viendo el océano, un hito que ambos querían compartir. Observaron con expresiones de asombro a juego cómo su hijo se acercaba al agua con fascinación cautelosa, primero aferrándose a sus manos, luego gradualmente volviéndose más audaz, gritando de alegría mientras pequeñas olas lo bañaban sobre sus pies gorditos. «Mamá. Papá». «Mira», llamó repetidamente, su vocabulario se expandía diariamente, pero su asombro ante la vasta extensión de agua lo reducía a expresiones más simples. A medida que la tarde comenzaba su descenso hacia el horizonte, construyeron castillos de arena juntos. Luke le mostró a Noah cómo empacar arena mojada en formas de cubo, Sara decorando las estructuras con conchas y trozos de madera a la deriva. Fue durante esta simple actividad, con las manos cubiertas de arena y el corazón lleno de satisfacción, que Luke se dio cuenta de algo profundo: crear recuerdos con las personas que más amaba en el mundo, era la verdadera medida del éxito, el logro que realmente importaba. Más tarde, mientras regresaban al auto, Noah adormilado entre ellos, cada uno sosteniendo una de sus pequeñas manos mientras ocasionalmente levantaba los pies para balancearse entre ellos, Sara miró a Luke con una expresión que reflejaba sus propios sentimientos de satisfacción. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó en voz baja. Los grandes negocios, la adrenalina de las adquisiciones corporativas, ser el vicepresidente más joven en la historia de tu empresa. Luke consideró la pregunta seriamente, queriendo darle una respuesta honesta en lugar de solo lo que ella podría querer escuchar. A veces, admitió, hay una cierta prisa en cerrar un trato importante, en resolver problemas comerciales que parecían insuperables. Miró a Noah, cuyos ojos se estaban poniendo pesados. Pequeños granos de arena todavía se adherían a su cabello oscuro a pesar de sus mejores esfuerzos por cepillárselos. Pero no se compara con esto, con enseñarle a construir castillos de arena, con escucharlo decir nuevas palabras, con volver a casa con ustedes dos al final del día. La simple verdad de eso se asentó entre ellos, cómoda y tranquilizadora. Además, agregó con una sonrisa, todavía hago el trabajo que disfruto, solo con mejores límites, más propósito. Sara asintió, entendiendo lo que quería decir. Ella había encontrado el mismo equilibrio con su trabajo de marketing independiente, que gradualmente se estaba convirtiendo en una pequeña empresa exitosa administrada en torno al horario y las necesidades de Noah. A medida que el verano florecía en toda su gloria, hicieron los arreglos prácticos para su vida compartida. La casa de Luke se convirtió en su hogar familiar, con Sara subalquilando su apartamento a la sobrina de Nancy, quien estaba ansiosa por ayudar en la cafetería. El proceso de combinar sus vidas separadas en un espacio compartido fue ocasionalmente desafiante pero en última instancia alegre, una manifestación física de la nueva familia que estaban creando. Noah se adaptó con la resistencia de la infancia, encantado de tener a ambos padres bajo un mismo techo,
estableciendo rápidamente lugares favoritos en la casa y el patio. Una noche, mientras estaban sentados en el porche trasero observando a Noah perseguir luciérnagas en el crepúsculo que se acercaba, Sarah se volvió hacia Luke con una expresión pensativa. ¿Te das cuenta de qué día es?, preguntó. Luke lo consideró brevemente antes de que amaneciera el entendimiento. 1 año, dijo suavemente. 1 año desde que entré a la cafetería y te vi de nuevo. Sarah asintió, tomando su mano. Si alguien me hubiera dicho entonces, ese día cuando miré hacia arriba y te vi parado allí, cuando mi corazón casi se detuvo de pánico, que estaríamos aquí ahora, así, nunca lo habría creído posible. Luke levantó sus manos unidas, presionando un beso en sus nudillos. Yo sí, dijo con sorprendente certeza. No los detalles, tal vez, pero el sentimiento. Verte de nuevo después de todo ese tiempo, se sintió como volver a casa, incluso a través de todo el shock y la confusión. Noah corrió hacia ellos entonces, sin aliento de emoción, una luciérnaga capturada temporalmente entre sus manos abecadas. Mira, ordenó, abriendo cuidadosamente sus dedos lo suficiente como para revelar el suave brillo del insecto antes de que volara hacia el jardín que se oscurecía. Su sonrisa, tan parecida a la de Luke, estaba llena de asombro ante este pequeño milagro de la naturaleza. Otra, declaró, corriendo para continuar su gentil caza. Luke y Sarah lo vieron irse, su mirada compartida llena de la comunicación silenciosa que desarrollan los padres, admiración mutua por su hijo, diversión compartida por su entusiasmo, la profunda satisfacción de presenciar sus descubrimientos juntos. He estado pensando, dijo Sarah después de un momento, su tono deliberadamente casual de una manera que inmediatamente llamó la atención de Luke. Noah está creciendo. Comenzará el preescolar en el otoño. Y la cafetería va bien. Nancy está hablando de ascenderme a socia el próximo año. Luke asintió, sintiendo que había más en esta actualización aparentemente ordinaria. ¿Y?, preguntó suavemente. Sarah se volvió para enfrentarlo directamente, una mezcla de vulnerabilidad y certeza en su expresión. Y he estado preguntándome si tal vez podría ser hora de pensar en darle a Noah un hermano. No inmediatamente, pero algo que considerar. La sugerencia tomó a Luke por sorpresa, no porque él mismo no lo hubiera pensado, sino porque Sarah había sido la primera en mencionarlo. Durante su matrimonio, él había sido el que presionaba por el avance, por nuevos capítulos, por seguir adelante, mientras que Sarah a menudo había sido la voz de la precaución, queriendo asegurarse de que realmente estaban listos para cada nuevo paso. Este cambio de roles, su sugerencia de que ampliaran su familia, se sintió significativa, evidencia de cuánto habían cambiado y crecido ambos. Me encantaría eso, dijo honestamente. La imagen de otro niño, un hermano o hermana para Noah, otra expresión de su amor, lo llenó de una emoción inesperada. Cuando estés listo para intentarlo, la sonrisa de Sarah era radiante en la luz que se desvanecía, alivio y felicidad se mezclaban en su expresión. No un bebé en este momento, aclaró, siempre la práctica. Pero tal vez podríamos comenzar a discutir plazos, preparativos, hacer las cosas correctamente esta vez, con ambos presentes desde el principio. La intencionalidad de la sugerencia, tan diferente de la llegada no planeada, aunque en última instancia alegre, de Noah, se sintió correcta para quienes eran ahora, socios que se comunicaban abiertamente, que tomaban decisiones importantes juntos, que entendían el peso y la maravilla de crear una familia. Cuando la oscuridad descendió por completo y Noah finalmente se cansó de su persecución de luciérnagas, Luke lo levantó, la pequeña cabeza de su hijo descansando confiadamente contra su hombro mientras se dirigían adentro. Sarah caminó a su lado, su mano descansando ligeramente sobre la espalda de Luke, los tres moviéndose como una unidad en el ritmo cómodo que habían desarrollado durante el último año. Más tarde, después de que Noah se instaló en su habitación temática de dinosaurios, Luke encontró a Sarah parada en la puerta de lo que actualmente era su oficina en casa, una expresión pensativa en su rostro. Esto sería una buena guardería, observó en voz baja, apoyándose en él cuando él le rodeó la cintura con sus brazos. Orientación sur para la luz de la mañana, cerca de nuestra habitación pero no demasiado cerca de la de Noah. Creo que será un hermano mayor protector, pero aún necesitará su espacio. La certeza casual con la que visualizó su futuro juntos, no solo la logística práctica de otro hijo, sino el panorama emocional de su familia en crecimiento, llenó a Luke de profunda gratitud por esta segunda oportunidad que ninguno de los dos había esperado. ¿Alguna vez te preguntas, preguntó suavemente,
¿qué habría pasado si no hubiera entrado a la cafetería ese día, si mi cafetería habitual no hubiera estado cerrada por renovaciones? Sara se volvió en sus brazos, su expresión seria mientras consideraba la pregunta. A veces, admitió. Pero luego veo lo feliz que está no ha de tenernos a ambos en su vida. Lo correcto que se siente esto, a pesar de todas las complicaciones y la historia. Y creo que tal vez no fue solo casualidad. Tal vez siempre estuvimos destinados a encontrar el camino de regreso el uno al otro. Solo necesitábamos convertirnos en las versiones correctas de nosotros mismos primero. El sentimiento no era algo que el viejo Luke hubiera considerado, demasiado místico, demasiado inmensurable para su preferencia anterior por hechos concretos y planificación estratégica. Pero el hombre en el que se había convertido durante este año transformador, el padre y compañero que había aprendido a valorar la conexión por encima del logro, se encontró asintiendo en señal de acuerdo. El camino largo, murmuró, colocando un mechón de cabello detrás de su oreja en un gesto de ternura familiar. Pero llegamos aquí eventualmente. Sara sonrió, poniéndose de puntillas para besarlo suavemente. Y esta vez, prometió contra sus labios, nos quedamos. En la guardería que eventualmente se convertiría en realidad, en el hogar que estaban creando juntos, rodeados de la evidencia de su vida compartida, los juguetes de Noah esparcidos por el suelo de la sala de estar, los libros de Sara mezclados con los de Luke en los estantes, fotografías que documentan su viaje de padres separados a familia reunida, se abrazaron, ambos reconociendo silenciosamente lo cerca que habían estado de perder esta oportunidad. Una cafetería cerrada, un momento coincidente, un momento de reconocimiento en una cafetería llena de gente, los frágiles hilos de la circunstancia que habían tejido de nuevo sus vidas juntas, creando algo más fuerte y más bello de lo que cualquiera podría haber imaginado. Esa mañana de otoño, un hombre entró en una cafetería y vio a su exesposa y al hijo que nunca supo que tenía. ¿Cuál fue tu parte favorita de esta conmovedora historia? Fue el momento en que Luke vio a su hijo por primera vez, o quizás cuando finalmente decidieron darle a su relación otra oportunidad. Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste de este viaje emocional, suscríbete a nuestro canal para obtener más historias que conmuevan el corazón y celebren el poder de las segundas oportunidades. Tu apoyo nos ayuda a continuar dando vida a estas narrativas significativas. Hasta la próxima.